Hablando de filosofía, ¿qué piensas de esos que dicen que los científicos o protocientíficos hacían filosofía porque eran llamados filósofos naturales? Además que la ciencia parte de la filosofía, no, la ciencia no parte de la filosofía, pero cuando no había el nombre científico se llamaban filósofos naturales a los científicos, pero lo que estaban haciendo era ciencia porque usaban un método que no existía en la filosofía. El método, una serie de métodos que no usaba la filosofía, los métodos de la ciencia. Los métodos de la experimentación, de la observación rigurosa y de la cuantificación matemática. Nada más. Eso que la ciencia viene de la filosofía, te voy a decir de dónde sale. Sale de que a todos los pensadores les llaman filósofos. Y entonces los que tienen hoy una cartulinita que dice licenciado de filosofía, dicen soy igual a aquel. Y me lo dijo alguien, pero es que Bacon era un filósofo y estableció las bases del método científico. No, Bacon era un crítico de la filosofía. Pero Bacon era diplomático, abogado, y nunca estudió filosofía, no es un filósofo titulado. No es profesionalmente un filósofo. Es alguien que vio lo que le enseñaban de filosofía y dijo, eso está mal. Mira, se hace así. Ay, eso estaba bien. Porque lo pensó. Ah, sí, lo pensó, es filósofo. No, no. No se vale que a todos los que tuvieron reflexiones en el pasado, que pensaron sobre la sociedad, o que pensaron sobre la realidad, o que pensaron sobre el método, o que pensaron sobre la naturaleza, a todos les llames filósofos para justificar una carrera profesional que es ridícula en el 2025. Ay, es que ese Rousseau era, no, ¿qué era? Voltaire era médico. No, ¿quién era el que era médico? Voltaire era abogado también. No me acuerdo quién era que era médico. No, era filósofo. Pues, filósofos son todos, entonces nadie es filósofo. Si todos somos filósofos, nadie lo es.